Warcraft, el incidente de la sangre corrupta de Miguel Liz. ¿Qué es esto? La pandemia virtual de Warcraft y qué sirvió de estudio a los epidemiológicos antes del COVID. A ver. Suena un título innecesariamente complejo. A ver cómo está el video. A ver. Dice, uff, pon... Ah, vale, aquí hay más gente. I'm Harry Smith. Welcome to Eye to Eye. A virtual epidemic that plagued the online game World of Warcraft has become a model for studying infectious disease in real life. Antes de la famosa pandemia del COVID-19, los epidemiólogos del mundo no tenían muchos casos de estudio en los que se pudiese analizar el comportamiento humano. Estábamos aburridos, nos faltaba otra peste negra, pero no llegaba. En caso de desastre. Uno de los casos de estudios a los que se recurrió fue el videojuego World of Warcraft. ¿Por qué? ¿Por ansiedad o por vicio? Realistic examples that you've seen from that sort of computer-generated world. Absolutely. Y es que habían existido brotes puntuales más o menos controlados que sacudieron a algún país o región, pero nada que afectase al mundo entero. Y en la cultura popular, con libros, series y películas apocalípticas, tampoco podían ofrecer situaciones reales. Hasta que en 2005 Esa un error cosa está interesante. De hecho, pidieron eso que pasó en WoW como simulación de cómo actuaría una epidemia. Acabará. de software en el popular Tiene mi videojuego atención. World of Warcraft llamó la atención de los investigadores de enfermedades por haber desencadenado de manera fortuita un ciclo de contagio y muerte entre los jugadores. Lo que era un pasatiempo online en un mundo de fantasía donde cada usuario manejaba un personaje, se convirtió en una pandemia que afectó a los reinos digitales de Azeroth, provocando una catástrofe grotesca en la que los cadáveres se amontonaban en las ciudades. La actitud de los jugadores acabó creando un precedente asombrosamente parecido a lo que vimos durante la pandemia de COVID, aunque en un mundo de fantasía. En este vídeo vamos a ver cómo fue el incidente de la sangre corrupta y cómo acabó siendo un caso de estudio para epidemiólogos de Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en un caso de estudio. Saber En el World of Warcraft te haces esqueleto cuando mueres. No me acordaba de eso, cómo Digo, me parece morboso tener un lugar lleno de esqueletos donde murieron los personajes. el incidente de la No me acordaba de eso, y cómo acabó siendo un caso de estudio para epidemiólogos de Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que podemos visitar un capítulo de nuestro pasado. En esta ocasión es una historia reciente. Dice, ayer 22 de abril fue el cumpleaños de mi hermano y hoy 23 es el mío. Pero si hoy es 22. Dice, ¿nos felicitas? Por cierto, si pago un capítulo del Señor Iglesias podemos verlo el martes por mi cumpleaños. O sea, mañana. Quizás sí. Sí, ¿por qué no? Feliz cumpleaños, por cierto, a los dos. ¿A que sí? Podemos... Hoy, dice, acá ya es 23. Acá, y aquí son 22 todavía. ¿Qué hora son allá, Aquí son 11:46. Sumergirnos en un episodio muy interesante que fue uno de los eventos más curiosos de la historia de Internet. Y es que durante más de una década, los epidemiólogos de todo el mundo usaron World of Warcraft, el videojuego, como caso de estudio para saber cómo se comportarían los humanos en caso de una pandemia global. Y Los humanos. parecidos con No el comportamiento de la enfermedad, aunque de los se humanos. tratase de un videojuego y de un mundo de fantasía. Año 2005. El videojuego World of Warcraft, tras un año de vida, cuenta con millones de jugadores que disfrutan de aventuras en el mundo fantástico de Azeroth, lo que es un MMORPG, es decir, Multiplayer Online Role Playing Game, donde los usuarios encarnan una raza de fantasía y una clase, y junto con sus amigos pueden enfrentarse a diferentes desafíos y así obtener un gran botín. Si eras gamer en aquellos años, recordarás que todo el mundo hablaba de ese juego, y por unos meses algunos nos olvidamos de ducharnos, y también descubrimos la sorprendente eficiencia Y algunos se olvidaron a su familia. Yo me acuerdo la historia de creo que un matrimonio olvidó alimentar a sus hijos por estar metidos ahí. de tener un Y de hecho, en la serie La Ley y el Orden hizo un capítulo basado en eso. original debajo del escritorio como solución a no tener que levantarnos para ir al baño. World of Warcraft fue entonces el videojuego más jugado del mundo y aún sigue estando en buena posición, pese a los intentos de Blizzard de destruir el juego y de hacerlo peor. Y probablemente World of Warcraft también es el videojuego al que más horas he dedicado de mi vida desde el día que salió a la venta.
he pasado muchísimo tiempo en el mundo de Azeroth. Y sí, recuerdo estos eventos, los llegué a vivir, llegué a seguirlos con interés y bueno, por eso me resulta bastante interesante y por eso me apetecía traerlo al canal. Y ojo, cuando digo que he pasado muchas horas en este juego, no hablo de horas perdidas, digo de horas invertidas en felicidad, recorriendo los pactos de The Barrens, leyendo su... Qué bueno que le pienses así. Yo pienso en Ragnarok y yo sí digo horas perdidas. 3 años de mi vida que no hice nada productivo y no recuerdo haber hecho una jalada. extraño chat, buscando grupo para Cuevas de los Lamentos, para ver si alguien... Psycho, tu bendición me sirvió toda la plaza y me voy a trabajar a Roma de América. Chuli. Me voy por 1 año, pero tendré internet. Ahora te pagaré la temporada de Kengan. Ojo, Ducho. Mira, sácame la muela y no pasa nada. La famosa maza de Zulfarrak y siendo gankeado por estúpidos gnomos rogues durante horas. When it comes to World of Warcraft, I'm a pathetic nerd. But I'm not Alliance. I can tell you that much. I ain't no fucking gnome. Fuck that. Oh man, who the fuck wants to play a gnome? World of Warcraft, o resumido, No molas. fue tan popular que incluso salió en muchas series populares como Cómo conocía vuestra madre, World of Warcraft? That's how you two met online? South Park They did it! They killed him! They did it! They killed him! Yeah! We're totally heroes. o Big Bang Theory. They stole everything, Leonard! Your friend here called 911 to report a robbery. Oh my god, what did they get? All my gold! You called the police because someone hacked your World of Warcraft account? Incluso Chuck Norris, Ozzy Osbourne o M.A. Barracus, Mr. T, lo anunciaron. I'm Chuck Norris. Tomoki Drama, muchas gracias por la suscripción. Hola, refrito. Refrito. Que no soy refrito. Yo a punto de jalar ya 17 meses siendo chivo de usted, Lord Furro. Bienvenido, Tomoki Drama. I approve this game. World of Warcraft. I'm Ozzy Osbourne and I'm the Prince ¿Sabes qué está pasando? Que te van a jugar a World of Warcraft. ¿Siguen cobrando o puedo jugarlo gratis? No voy a pagar por jugar a World of Warcraft, no me jodas. José Carlos 297974. @Ready Psycho pregunta, son 600 No. bits, ¿verdad? Es que la última vez que vi la cota estábamos en el extensible. ¿O cuántas suscripciones se necesitan? Puedes dar Es que 5. ahorré mucho dinero y usaré el dinero de mi cumpleaños para comprar el capítulo. Ahí está la lista, ya puse la lista de precios normales, que no, cuando fuera de extensible, fuera de descuentos, o 5 suscripciones, lo normal. Darkness. World of Warcraft era una fiebre mundial entre los más jugones. Sin embargo, el mundo de los videojuegos era algo más o menos de nicho en el 2005 y algo pasó que, bueno, de repente World of Warcraft dejó ese nicho y pasó a estar en todos los medios nacionales. Creo que fue en general, hubo un momento en que todos los MMORPGs eran de nicho. Yo me acuerdo que el Ragnarok Online también, el Imperio, y había otro que, EverQuest, o estos de esos años, eran todos de nicho, y de repente, ¡pum!, salieron todos de nicho y ya eran más masificados. Gente que se dedicaba únicamente a jugar juegos de consola, Halo, lo que tú quieras, ya estaban como que más interesados en esas madres. Amigos míos del bachillerato, que no son muy gamers, que digamos, de repente estaban putísimos locos por cualquier cosa que tuvieran de ese tipo de RPG, o sea, Ragnarok, Imperio, World of Warcraft, cualquier cosa que le diera la experiencia del jugador masivo en línea, de cada quien estar en su computadora y decir, hey, vamos a jugar tal cosa, les volvía locos. Y pasó a estar en los estudios científicos de los centros de investigaciones de enfermedades. Estos centros de control y de prevención se habían puesto en contacto con Blizzard, la empresa desarrolladora del videojuego, para pedirles información tras un error de software que sacudió el mundo de fantasía del que se hacían cargo. Y es que los modelos matemáticos de entonces, bueno, predecían muchas cosas y factores de cómo se podía extender una enfermedad, pero no podían predecir una cosa: el comportamiento humano. In epidemiology, a subfield is to study behavioral epidemiology. What does the impact of human behavior have on the spread of disease? El 13 de septiembre de 2005 llegó a World of Warcraft el parche 1.7 que actualizaba el juego con nuevos desafíos y una debacle imprevista. Resulta que unos trolls malvados querían invocar a Hakkar, el cazador de almas, un dios de la sangre. Sí, este es un juego de fantasía y es normal este tipo de cosas. Los campeones que manejamos son los héroes que tienen que liberar al mundo de esas amenazas. Hasta ahí todo normal. Bueno, normal o habitual en los mundos de fantasía. Este ser llamado Hakkar se encontraba en la mazmorra conocida como Zul'Gurub, donde 20 jugadores debían unir fuerzas e incursionar para tratar de detenerle. 20 jugadores, imagínate yo, que amigos no hay muchos. O sea, 20.
pues era un enemigo muy poderoso y además contaba con diferentes habilidades y hechizos. Uno de esos hechizos se llamaba sangre corrupta. Si el jugador se veía afectado por la sangre corrupta, veía que su vida comenzaba a disminuir poco a poco, muy lentamente. Era como una enfermedad, no mataba al héroe de golpe, simplemente su vida iba descendiendo poco a poco y tenía que pedir a algún personaje del juego que pudiese curar, alguno que tuviese una clase que pudiese lanzar hechizos de curación, que pues que le ayudase. En el juego, druidas, paladines, chamanes y sacerdotes podían curar a los personajes. Por cierto, pero no pollo todos virtual podían tuvo mucho que ver. Un pollo virtual. Uy, ¿what? quitar enfermedades, que además, en este caso, estabilidad de la sangre corrupta tenía una particularidad. Si te acercabas a otro personaje, este también quedaba infectado por estabilidad. Esto planteaba un reto interesante como jugador dentro de la propia mazmorra y dentro del combate, y es que los jugadores debían derrotar a Hakkar, pero sin acercarse entre ellos para evitar el contagio. Si uno se contagiaba, debía ser curado inmediatamente por los sanadores del grupo. Y ya está, una vez derrotabas al malo, si es que habías podido con él, bueno, pues salías de la mazmorra y todos los efectos nocivos y todas esas habilidades negativas que te había puesto ese enemigo, ese boss contra el que te enfrentabas, pues quedaban eliminadas totalmente. Y así debía ser. La gente volvía a las tabernas, a las ciudades de este mundo de fantasía y en principio todo normal. Salvo que no fue así, y es que los desarrolladores del juego, con esa última actualización, olvidaron una pequeña cosa antes de lanzar el parche. Quitaron el stat se mantuvo, ¿no? Y se convirtió en enfermedad virtual técnicamente, ¿no? Los jugadores infectados, al salir de la mazmorra y volver a la taberna, pues efectivamente no se veían afectados por los efectos negativos de la mazmorra y no tenían esa enfermedad llamada sangre corrupta, pero no pasaba lo mismo con sus mascotas. Hay un tipo de personaje en el juego, que es la clase cazador, que suele ir armado con armas a distancia y además se apoya en una mascota para hacer daño. Pues bien, los desarrolladores se olvidaron de las mascotas, y cuando éstas volvían a casa al lado de su dueño, éstas seguían estando infectadas por la sangre corrupta. Ahora sí, lo que debía haberse quedado en la mazmorra, lo que podríamos definir como el laboratorio, había sido liberado al mundo. Well, first of all, the disease originated in a remote region, say a jungle region, where very few people would be likely to go. But a couple of explorers in the game world got there, were exposed to the disease, and then brought it back with them to urban centers in the game. People living in most of the game would never have seen into exposing that. Creo que habría sido un evento muy interesante eso, enfrentar a los jugadores a una maldición que se hereda o algo así, ¿no? Creo que sí habría sido muy interesante. Community, and then it spread from there. La sangre corrupta comenzó a propagarse por Azeroth sin control, especialmente en las capitales, que son los núcleos urbanos más concurridos en el juego. En World of Warcraft, cuando mueres, puedes revivir tras llevar tu espíritu a donde estaba el cadáver en el momento de su muerte, por lo que, aunque resucitases, volvías a estar en una ciudad infectada donde todo el mundo estaba enfermo, así que te infectaban y morías. Por si fuera poco, esta enfermedad también afectaba a los NPCs, es decir, los no jugadores. Estos son los personajes creados por el juego para darle vida a este mundillo de fantasía. Pues es el tendero, el de la taberna, el herrero, los que te dan las misiones, son personajes que no manejan los jugadores. Pero estos personajes no estaban pensados para tener que ir a una mazmorra y volver, simplemente ellos se quedaban dando vueltas en la taberna y ya está. Así que bueno, no habían activado en ellos pues ningún tipo de escudo para que no les afectasen habilidades de una mazmorra en la que se suponía que no podían ir. Así que ellos también podían contagiarse, pero no podían morir porque los NPCs normalmente en este tipo de videojuegos tienen vida infinita, porque si no los jugadores los matan, porque son así que no pueden morir. No podían morir, pero sí podían tener la enfermedad y sí podían contagiar la enfermedad. Como las personas inmunes que portan el virus, pero que pueden seguir contagiando a los demás haciendo vida normal. Tenían la enfermedad, la podían transmitir y no morían, eran asintomáticos. Asintomáticos, o sea, tampoco podías pasar cerca de ellos porque entonces te contagiabas también y morías. Las capitales se llenaron de muertos por todos lados, sobre todo porque los jugadores de nivel alto tenían más vida y podían aguantar más tiempo, pero en las capitales había gente de todos los niveles, incluyendo los niveles bajos con menos vida, que caían antes. Ante esto, pues la actitud habitual fue huir de las capitales que ya estaban dadas por perdidas. Cualquier personaje que entrase en esa capital iba a morir, así que la gente se desplazó a los pueblos, a los sitios más pequeños de este mundo de fantasía. Pero la epidemia acabó llegando también y la gente tuvo que irse a montañas o a bosques perdidos. Yo de hecho recuerdo pasar alguna tarde con la gente de mi hermandad en las tranquilas tierras de Arathi, que más o menos se habían librado de la plaga, aunque había que protegerse de los ataques de velociraptores que poblaban la zona. Es decir, hubo grupos de gente que se recluyeron para poder permanecer vivos.
Básicamente, se aislaron. Los jugadores no dejaban de jugar. Cuarentena. Se adaptaban a la situación de ese mundo de fantasía. Habían cambiado las circunstancias del juego y actuaban en consecuencia. Se llegaron incluso a crear zonas de cuarentena para infectados, y también otras zonas en las que solo podías entrar por un sitio donde te esperaban curanderos, como una especie de test que aseguraba si podías pasar o no. Sin embargo, a veces esos sanadores también acababan infectados. Y es que además en este mundo de World of Warcraft hay dos facciones, la Horda y la Alianza, que están enfrentadas, son enemigos. Cuando tú veías a alguien infectado de tu bando, no podías matarle. Tú no puedes matar a gente de tu bando, así que solo podías huir de él. A otro de la facción contraria sí que podías matarle. Llegó a haber casos de sitios completamente neutrales donde ambas facciones convivían en paz entre gente que había dejado sus diferencias. No mames, todo eso pasó realmente, coño, ¿en qué años? Y más ya sé, ya lo dijo, pero de todas maneras no chingo. Qué padre hubiera sido participar en eso, la verdad. Intentaban hacer vida normal y no estar en un juego en el que estaban muriendo todo el rato. Y si hubo algún caso de alguien que vulnerase esa paz, seguro que fue culpa de la Alianza. Fucking orcs and undead. Fuck the Alliance. Fucking die, you fucking emo cocksuckers. Por otra parte, no todas las actitudes fueron pacíficas o actos altruistas en favor de la humanidad. Los hubo que, sabiendo que iban a morir, no pensaron en morir solos y se fueron a contagiar todos los personajes posibles del juego, en cualquier pueblo o villa lejana. Algunos de estos jugadores infectados se presentaban en los pueblos o en las zonas de cuarentena, gritando y amenazando que si no venía alguien a darles oro, entrarían a infectar a todo el mundo. De la misma manera, también hubo sanadores. ¡Ecoterrorismo! Aprovecharon para sacar dinero y te vendían pociones a cambio de una buena suma de oro. Algo así como farmacéuticas. Incluso algunos jugadores vendían pociones especiales asegurando que esa enfermedad era un evento especial del juego. E hicieron mucho oro vendiendo pociones normales y aprovechándose de la situación, estafando a la gente. ¡Hijos de puta! Gente bromeando diciendo que, bueno, eso era culpa de una raza específica, que era la de los trolls, que eran los que habían traído esa debacle al mundo. O sea, ese racismo dentro de un mundo de fantasía. Aunque era broma, o eso espero. Tras un mes desde el inicio de este incidente, el juego se volvió injugable, porque ya sea por los jugadores que disfrutaban de propagar la enfermedad o los que contagiaban sin quererlo, no se podía hacer nada para lo que estaba pensado el juego, que es irte de aventuras con tus amigos, recorrer un mundo de fantasía, hacer misiones, subir de nivel, obtener oro. Así que Blizzard decidió poner fin al apocalipsis en Azeroth de una forma drástica. Apagó los servidores. Cuando lo reiniciaron había una actualización en la que la sangre corrupta no afectaba de nuevo a las mascotas y no podían contagiar la enfermedad. Y en esta analogía con respecto al mundo real, pues creo que toca ponerse filosóficos. Esto sería como si Dios, al ver que hay una pandemia y que está muriendo todo el mundo en la Tierra, pues decide reiniciar la Tierra o... echar un diluvio y decirle a un güey, hazte un barquito y meta ahí unos cuantos animalitos, que voy a ahogar a esta gente. Así y que volvamos atrás un mes y ya está, y volver a empezar. Sabiendo que la actitud de un jugador no es la misma que la que puede tener en la vida real, sí que algunos trataron de establecer patrones de diferentes modos de reaccionar en cuanto hubiese un peligro biológico que afectase a un gran número de la población. Había habido una gripe aviar, una gripe contagiada por animales, que era más o menos el parecido que encontraban, con el famoso brote SARS entre 2002 y 2004, pero para la obtención de datos y métricas y porcentajes no era tarea fácil, por no decir que muchas veces era algo que se ignoró en ese momento. Ahora vivimos en el mundo del Big Data y los modelos matemáticos, pero entonces no. Y la cosa es que, bueno, Blizzard tenía ahí servidores con muchísima información de lo que había estado haciendo la gente durante la pandemia en el videojuego. Así que decidieron estudiar toda esa información. En un artículo para la revista Epidemiology, Ran Baliser de la Universidad Ben Gurion de Negev comparó el papel que desempeñaron las mascotas en la propagación de sangre corrupta con la gripe aviar. La revista Science publicó el artículo Jugando con las pandemias, donde estudió el caso. Y tras esto, varios medios se hicieron eco de la noticia porque, bueno, el error en World of Warcraft había proporcionado un material de investigación de valor incalculable para los estudiosos de la epidemiología, sociólogos e incluso expertos en terrorismo de varios organismos y también para el morbo, y pesado. internacionales. De hecho, hasta 2020 era un caso de estudio en muchas universidades donde daban virología. Luego ya a partir de 2020 pasó una cosa donde ya hay más casos de estudio que igual nos podríamos haber ahorrado y ojalá World of Warcraft fuese el único estudio que tuviésemos aún, ¿no? También se llegó a la conclusión que esta Corrupted Blood, esta sangre corrupta, infectó a una tasa de población muchísimo más grande que en cualquier epidemia que se haya estudiado antes. Por lo tanto, los efectos fueron muchísimo peores. Los jugadores también son conscientes de que están ahí en un juego donde si mueres puedes revivir, así que el instinto de autoconservación no está ahí, y además es lo que te lleva a cometer actos estúpidos o inconscientes.
unaffected populations getting... No estoy seguro. El tema de la autopreservación, lo que tú quieres, sí es cierto. No, es un videojuego y no lo tienes, no tomas en cuenta. Pero en la vida real, en el COVID, se hizo muchos actos estúpidos más allá de la autopreservación. Los pendejos que hicieron fiestas, los que hicieron albercadas, los que... La gente se cansó de simular y prefirieron llevar la epidemia al mundo real. Porque los antivacunas que salieron por ahí, la gente que fue bajada de aeropuertos porque se negaban a usar la mascarilla. O sea, hay gente que hizo muchas pendejadas. Lo dijimos hace un instante, los que se pusieron a lamer baños buscando el puto virus. O sea, no necesariamente porque son videojuegos la gente no tiene la autopreservación. A veces solo son imbéciles. And then being willing to take on that risk. Otros especialistas también señalaron que tras la observación de los datos, los resultados no eran tan diferentes a los que podían obtener tras estudiar una pandemia real. Pero claro, mejor que ocurra en un videojuego que en la vida real. También se llegó a una conclusión interesante, no solo que en... Yo solo veo esto y digo, no mames, ¿cómo juegan con tanto lag? Oficial, ¿por qué no vemos un vídeo de las pendejadas del COVID-19? Del COVID-19, no estoy muy seguro que haya ahorita. El YouTube estuvo censurando muchísimo los videos con COVID. Ciudades eran los sitios más peligrosos, donde más gente moría y más gente era infectada. De hecho, coronaguatito es lo que debemos que decir para que no me castigue YouTube. En las grandes ciudades se llegó a la conclusión que el 88% de los jugadores había sido infectados. O sea, prácticamente la población habría quedado reducida a un 10%. Pero lo interesante de esto es que en algunos servidores donde se implementaron las medidas más estrictas de aislamiento o de controles de seguridad, las infecciones se redujeron a un 42% y habría sido menos de no ser por la negligencia de algunos jugadores. Así que sí, es bastante parecido con lo que se vivió con el COVID. What behaviors we think would most affect an epidemic, and we've tried to look at control strategies. And one of the big ones is quarantine. Everyone's asking, okay, well, if we know there's an outbreak in this city, what happens if we make sure no one comes in or out? What happens if we close down the schools? Things like that, things that require compliance from an affected population. And so there have been some really great studies looking at what happens if people don't all obey the suggested public health intervention. Así que ya ves, durante años los usuarios de World of Warcraft pensábamos que durante esa pandemia en WoW, los personajes que manejábamos, esos personajes ficticios, hacían cosas que ningún humano haría porque eran estúpidas y absurdas y que en la realidad la gente se comportaría. Y ahí está. Pero igual estábamos sobreestimando enormemente la humanidad. Como curiosidad, también decirte que no fue la primera vez que en World of Warcraft las mascotas se les habían olvidado a los desarrolladores y también tenían consecuencias trágicas. Este nuevo parche no solo arregló esta enfermedad de la sangre corrupta, sino también acabó con la práctica del pet bomb. Psycho, ya no me sale el server del Discord, ya tengo sub. A ver, déjame checar, déjame darle una resincronización, una resincronizada. Integración. Gestionar. Mtdate, sincronizar. Ahí está. Psycho, sincronizar. Ahí está. A ver, inténtalo, ya sincronicé. Inténtalo, debería salirte. Esta práctica consistía en llevar a tu mascota ante el Barón Guidon, el jefe final de una mazmorra de nivel alto, que te ponía un hechizo similar a la sangre corrupta, pero en vez de quitarte la vida poco a poco y que se contagiase, lo que hacía era ponerte una maldición que al cabo de un tiempo... Ya me acordé por qué... Me gustan los juegos MMORPGs, pero hay un punto en el que se consideran tantas cosas que marea. O sea, mira este puto Card Panel. Con todas las skills, las pasivas, las que están activas, los efectos, los negativos, los positivos. O sea, uno se marea a ver tanto pendejada en la pantalla. Te haría explotar. Era una explosión que mataba a la mascota y a varias personas que estaban cerca de ellas. Era una explosión muy fuerte, pensada para ser un reto para los jugadores de nivel alto. Sin embargo, lo que podían hacer los propietarios de estas mascotas en el juego... Esa interfaz está limpiecita, ya sé que se puede poner peor, pero o sea, di un ejemplo. Retirar la propia mascota del juego y sacarla de nuevo en la ciudad, normalmente en sitios atestados de gente como la plaza principal o la casa de subastas. Entonces gritaban Pet Bomb y la gente salía corriendo antes de que la inocente mascota explotase. Todo el mundo de nivel medio o bajo en un radio de varios metros a la redonda moría.
De hecho, con el tiempo, algunos entraban en sitios públicos concurridos solo para gritar "Pet Bomb", aunque fuese mentira, y ver cómo todo el mundo salía corriendo rápidamente. Era muy divertido. Aunque el análogo en el mundo real es como entrar en un supermercado y gritar "tengo una bomba encima", pero en el fondo es broma y no es verdad. Puede ser molesto. En cualquier caso, incluso Blizzard abrazó la autocrítica con Puede ser molesto, puede, no. un evento similar años después con la gran plaga zombie del 2008. Y luego es difícil defendernos de lo que los videojuegos impulsan violencia y todo, ¿no? Si básicamente mostraron un control de epidemia y terrorismo. Esto sí, esta vez se trata de un totalmente controlado. Bueno, pues este ha sido otro de los capítulos de historia de Internet que os he traído. Si os ha gustado, os recomiendo que os paséis por mi Patreon. No solo suscribirte a... Yo también les recomiendo que pasen por mi Patreon.